Continuamos con el tema clasificación de las reacciones. Nuestro siguiente ejemplo, representado en forma general, nos indica que es el reactivo A que reacciona con B para obtener un producto AB. De antemano aquí podríamos anticipar que se trataría de una reacción de combinación, dos sustancias para obtener una sola, combinación o síntesis. Veamos un ejemplo. Tenemos el metal sodio, que lo vamos a hacer reaccionar con gas cloro. Este matraz contiene gas cloro, el gas tiene esta coloración amarillenta característica, lo que se ve en el fondo es arena para evitar el choque térmico debido al desprendimiento de una gran cantidad de energía. Bien, entonces introduce este material interior del matraz y se observa una reacción que produce una gran cantidad de luz y calor. Una representación a escala molecular podría ser la siguiente. Aquí en este extremo tenemos el sólido sodio, y esto representa las moléculas de gas cloro. Están aquí representando incluso que esto se mueve, pues sí es el gas, está en desplazamiento el gas cloro. Hay interacción entre el gas cloro y el sólido sodio y forman cloruro de sodio. Aquí están representando la formación de un sólido. Bien. Si lo representamos en forma de una ecuación, escribimos entonces sodio metal más gas cloro. Recuerden, los gases halógenos, sin combinar, forman moléculas. Entonces la molécula, si la reacción dice el sodio reaccionó con gas cloro, hay que escribirlo como Cl2. Igual si es bromo, flúor. También el mismo caso para los no metales como nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Se escriben moleculares y su estado de agregación. Bien, debido a que por experiencia empírica se sabe que esto es una reacción de combinación, simplemente hay que combinarlos. Para formular el producto, que solamente debe ser un producto, debemos tomar en cuenta que la experiencia nos dice que se formó cloruro de sodio. Entonces debemos escribir simplemente la fórmula del cloruro de sodio. Finalmente hay que balancear la ecuación. Una vez tomando en cuenta que esto debe ser molecular, pues aquí implica que los cloros no están balanceados. Agregamos un coeficiente 2, se desbalanceó el sodio, por lo tanto agregamos 2 aquí en sodio y ya quedó balanceada. Esta entonces es una reacción de síntesis, o también conocida como combinación. Bien, ahora, si recuerdan el mapa mental del primer video, indicamos que las reacciones de síntesis o combinación son reacciones oxidorreducción. Para esto es necesario escribir los números de oxidación de todos los elementos que participan. Vamos a ver, hay que aplicar las reglas para asignar números de oxidación. Una regla dice que los elementos, elementos como los metales, no metales también sin combinar, les corresponde un número de oxidación 0. Entonces el cloro molecular, también el número de oxidación es 0. Aquí está combinado sodio con cloro. Y como sabemos que este es cloruro de sodio, el cloruro tiene -1 y el sodio +1. Son iones. Estos iones tienen carga +1 y -1. Muy bien, aquí podemos observar que el sodio cambió su número de oxidación de 0 a +1. Entonces el sodio se oxidó. Gas cloro pasó de 0 a -1. El cloro se redujo. De ahí que podemos afirmar que es una reacción de oxidación-reducción. Es necesario que tengan en mente las reglas para asignar números de oxidación. Hay que aprendérselas, son 6 reglas. La regla 1 dice que aplica para elementos. El número de oxidación de un átomo en un elemento es 0. La regla 2 para iones monoatómicos, por ejemplo, cloruros, bromuros, sodio, magnesio iónico. El número de oxidación del átomo es igual al número de la carga del ion. Para el oxígeno, la regla dice que el número de oxidación es -2, excepto peróxidos, donde trabaja con -1. Hidrógeno, el número de oxidación es +1, excepto hidruros metálicos, donde trabaja con -1. Aquí está un hidruro metálico. Halógenos, el número de oxidación del fluoruro es -1, al igual que los demás elementos combinados, cloro, bromo y yodo. Si están combinados con otros halógenos, trabajaría con alguna otra valencia. Para compuestos y iones, la suma del número de oxidación multiplicado por el subíndice debe ser 0.
Recuerden, vamos a estar aplicando estas reglas a partir de este momento en las siguientes reacciones. Otro ejemplo de reacciones de combinación. El magnesio arde en presencia de oxígeno atmosférico. Simplemente hay que acercarlo al mechero de Bunsen y arde generando una luz muy intensa. ¿Cómo lo representamos mediante una ecuación? Magnesio que arde en presencia del oxígeno atmosférico. Oxígeno atmosférico. No olviden representar el símbolo como O2 cuando se haga referencia al oxígeno, al igual que el hidrógeno. El nitrógeno debe ser moleculares. Bien, el producto de la reacción, si la información disponible nos dice que es una reacción de combinación, pues tenemos que combinarlos y formular el producto. Entonces debe ser un compuesto iónico. En este caso se formó óxido de magnesio, hay que balancear. Otro ejemplo, el hierro arde en presencia del oxígeno atmosférico. ¿Cómo lo escribo mediante una ecuación? Escribo hierro sólido. Vean, no escriban por favor moléculas. Los hierros no forman moléculas cuando son los elementos como sustancias puras. No puedo yo escribirlo como molécula, como es el caso de los no metales. Aquí debe ser hierro sólido más oxígeno. Se combinan y obtenemos óxido de hierro 3, los estados de agregación. Bien, vamos a determinar los números de oxidación, en este caso, por reglas que se analizaron en la diapositiva anterior. El hierro le corresponde a número de oxidación 0, el oxígeno número de oxidación 0 también porque es un elemento, no está combinado. Y el producto. De aquí vamos a deducir los números de oxidación. El oxígeno trabaja con menos 2, además la regla dice que el oxígeno trabaja con menos 2 siempre, excepto cuando está como peróxido de hidrógeno, que no es el caso. Y el hierro trabaja con más 3. No es necesario consultar la tabla, de aquí lo pueden deducir, recuerden, lo cruzan. Y esto es, entonces le corresponde su valencia más 3, que sí es posible. Bien, ahí está más 3 y menos 2. Oxígeno pasó de 0 a más 3, el hierro pasó de 0 a más 3, se oxidó. Oxígeno pasó de 0 a menos 2, el oxígeno se redujo, por eso clasifica como redox. Otro ejemplo, una reacción que es muy familiar. El gas natural arde en presencia del oxígeno atmosférico, lo utilizamos todos los días para cocinar alimentos. La ecuación general sería la siguiente: un hidrocarburo, puede ser gas o líquido, arde en presencia del oxígeno y produce siempre CO2 y agua. Siempre. Entonces aquí puede ser un hidrocarburo, incluso también en ocasiones derivados de hidrocarburos, aunque cambian los productos, pero solamente si es un hidrocarburo, es decir, un compuesto carbono-hidrógeno, siempre vamos a obtener CO2 y agua. Entonces esta la conoces como reacciones de combustión. Una representación molecular, metano, aquí la reacción de una ecuación, metano, reacciona con dos moléculas de oxígeno. Vean, aquí está, estas son las moléculas de oxígeno, son los O2, dos moléculas, dos unidades moleculares para producir CO2 y agua. Si escribo el número de oxidación, encontraremos por qué razón también clasifica como una reacción de oxidación-reducción. Veamos, el carbono y el hidrógeno. Empezamos con el más fácil, el hidrógeno trabaja con más 1, excepto virus metálicos. Entonces este es más 1, por lo tanto el carbono debe trabajar con más 4. 4 por más 1 más 4, este debe ser menos 4. Ahí está el del hidrógeno. Oxígeno, vean, no está combinado, es elemental, oxígeno elemental, entonces trabaja con 0. CO2, empezamos con el más conocido, oxígeno, trabaja con menos 2. Si es menos 2 por 2, nos da menos 4. Carbono debe ser más 4. De ahí se deduce que es más 4. Sin consultar tabla periódica. Acá tenemos, sabemos que el hidrógeno trabaja con más 1 y el oxígeno con menos 2. Veamos quién se oxida, quién se reduce. Carbono pasó de menos 4 a más 4, el carbono se oxidó. El oxígeno pasó de 0 a menos 2, el oxígeno se redujo. Por esa razón se clasifica como una reacción de oxidación-reducción, además de combustión. Siguiente ejemplo.
Aquí vamos a hacer reaccionar el metal zinc con una solución de ácido clorhídrico. Muy bien, ahí tenemos la evidencia de la reacción. En cuanto hizo contacto el metal con el ácido clorhídrico, se formó un gas. Quizás de momento no sabes qué gas es, pero es un gas por la gran cantidad de pequeñas burbujas que se están formando y que surgen de la superficie del metal zinc. Además, a medida que pasan los minutos, la masa de zinc disminuye y paulatinamente va a ir desapareciendo la formación de este gas. Vamos a representarlo mediante una ecuación balanceada. Entonces escribimos metal zinc más la solución es ácido clorhídrico, entonces HCl acuoso. Bien, como la información normalmente indica que se combinaron, ok, la formación de un gas, aquí habría que determinar el gas de qué se trata, qué sustancia es. Entonces vamos a ver. Además del experimento, es necesario considerar el tipo de comportamiento del metal en presencia o en contacto con los ácidos. Esa sería la gran pregunta a resolver. ¿Cómo se comportan los metales cuando están en contacto con los ácidos? Para esto disponemos de una tabla que se conoce como serie de actividad de los metales. Enseguida la vamos a revisar. Esa nos va a ayudar a resolver. Aquí la pregunta es saber si el zinc es capaz de desplazar el hidrógeno. Ya como estamos haciendo el experimento, ya lo vemos que sí está desplazando al hidrógeno. Entonces es necesario poner como un producto, como uno de los productos, el gas hidrógeno. Como estamos hablando de gas, lo tengo que escribir como molecular. Así, el zinc desplazó al hidrógeno porque lo estoy viendo. Entonces libera hidrógeno. Lo tengo que escribir como hidrógeno molecular. Gas, también tengo la prueba de que eso es gas. Además, si acercan un cerillo, esto va a estallar. El hidrógeno es explosivo. Entonces sí, resultó que sí es hidrógeno. ¿Qué pasa? Aquí estoy indicando que lo va a desplazar y forma un compuesto, el zinc con el cloro. Entonces lo representaríamos así. Vamos a escribir el zinc. Aquí hay que considerar también, bueno, qué valencia va a adquirir el zinc para combinarlo con cloro. El cloro en realidad está disociado, así que el cloro va a ser -1. Si el cloro es -1 y el zinc pasa de metal a forma iónica, consultando ahora sí la tabla periódica, el zinc está con +2. Bien, entonces sabiendo que el zinc es +2, el cloro -1, con eso vamos a formular. Necesito 2 cloruros por 1 de zinc para obtener la fórmula neutra. Muy bien. Le marqué acuoso porque según la regla de solubilidad todos los cloruros son solubles excepto el cloruro de plata. Reglas de solubilidad. Muy bien. Esta reacción así como está aquí representada, pues fácilmente identificada como una reacción de desplazamiento. El zinc desplazó al hidrógeno de la solución. Por eso clasifica como reacción de sustitución simple o de desplazamiento. Pero también es redox, según el mapa mental que vimos en el primer video. ¿Por qué es redox? Para demostrarlo habría que anotar el número de oxidación. El cambio en el número de oxidación no se ve en un experimento. Habría que aplicar simplemente el modelo de oxidación-reducción y las reglas para asignar números. Bien, esta es la tabla conocida como serie de actividad de los metales. Vamos a ver cómo está construida. Está de mayor a menor reactividad. Aquí, como dice la flecha, también en sentido contrario dice la facilidad relativa de oxidación. Es decir, a medida que vamos subiendo, aquí, cada vez son más reactivos los elementos con respecto a los que están abajo. Es decir, el calcio es mucho más reactivo que oro. Bien, ¿para qué nos sirve la serie de actividad? Bueno, para predecir si un metal se desplazará a un ion metálico en una reacción o bien para predecir si un metal desplazará a los iones hidrógeno de los ácidos. ¿Sí? Son dos posibles escenarios que podemos encontrar. Enfrentarnos a la disyuntiva si el metal desplaza a un ion metálico. Es como este caso. Aquí la pregunta, si no estamos teniendo la experiencia en el laboratorio y solamente tenemos la ecuación, nuestra pregunta
a resolver sería el zinc va a desplazar al hidrógeno de la solución. Nos vamos a la tabla. Buscamos al zinc. Aquí está el zinc y buscamos al hidrógeno. Siempre es por pares la comparación. Aquí está el zinc, aquí está el hidrógeno. El zinc está arriba del hidrógeno, entonces el zinc es más reactivo que el hidrógeno. La respuesta es sí. El zinc desplaza el hidrógeno en la solución. Además, aquí hay una ayuda visual. Este bloque de elementos dice que reaccionan con vapor de agua, con ácidos, liberando hidrógeno gaseoso. Entonces, esto simplemente confirma lo que ya habíamos observado. Sí va a reaccionar, sí va a desplazar al hidrógeno en la solución. Ahora vean el caso de oro. Si tenemos una joya, un artículo, un anillo, un arete de oro, y hace contacto con ácido, vean dónde están los hidrógenos. Aquí el hidrógeno puede estar en solución. Resulta que no, que es menos reactivo que el hidrógeno. Por lo tanto, el oro no desplaza el hidrógeno. En otras palabras, el oro no va a resultar atacado por una solución de ácido clorhídrico. Bien. Una reacción más de sustitución simple. Se sumerge un alambre de cobre en una disolución de nitrato de plata. Fíjense, estos son los reactivos. Alambre de cobre y solución de nitrato de plata. Vamos a imaginar que estamos en el laboratorio. Aquí está. Son dos trozos, pero ambos son de cobre. Un alambre y rebaba de cobre. Este líquido incoloro no es agua pura, es nitrato de plata. El nitrato de plata en solución es incolora. Bien. Después de algunas horas, se observa que se ha formado un sólido y que la disolución adquiere un color azul. Así lo encontrarán ustedes. Vean el cambio tan drástico. La solución adquiere un color y hay algo pegado en la superficie del metal cobre. Algo pegado, parece lama, con moho, si ustedes lo levantan con mucho cuidado, se observa que esos sólidos se desprenden, pero son sólidos insolubles. Si lo levantan bruscamente, seguramente se van a desprender, pero permanecen insolubles y van a quedar aquí en el fondo. Entonces, tenemos esa evidencia, ahí hay una formación sólida. Y si nos preguntan, escribe la ecuación balanceada que represente esta reacción, vamos a trabajar de la siguiente manera. Tomando en cuenta, recuerden, es cobre y nitrato de plata. Entonces escribimos nuestra reacción. Aquí, bueno, otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Y esta sustancia qué es? Tiene un aspecto pues no muy agradable. ¿De qué se trata? Bien, para eso usamos la teoría química y nuestra serie de actividades de los metales. Vamos a ubicar, estamos hablando de metal cobre. Aquí está el metal cobre. Y la plata está en solución como nitrato de plata. Plata está más abajo. Es decir, el cobre es más reactivo que la plata. Tenemos cobre metálico en contacto con plata iónica, que el nitrato de plata es soluble. Entonces, aquí podemos anticipar que el cobre desplaza a la plata. Cobre desplaza plata en solución. Es como si tratara de extraerlo de la misma solución. Esto nos va a servir para entonces formular el producto. Vamos a escribir la ecuación. Alambre de cobre, cobre sólido, más nitrato de plata acuoso. Como ya vi, según la serie de actividad de los metales, que el cobre sí desplaza la plata, pues ya no hay ningún problema, solamente escribo los productos de esta reacción, considerando que va a desplazarlo y ahí se formó algo sólido, y esos sólidos no pueden ser nitratos, porque los nitratos son solubles, por lo tanto ese sólido que está ahí debe ser plata. Y voy a formular el segundo producto combinando el cobre con el nitrato, considerando su valencia del nitrato, el número de oxidación de la molécula o del ion nitrato. Aquí está, entonces, y suponiendo que el cobre adquiere valencia más 2. Con base a lo que acabo de afirmar, quiere decir que estos son los coeficientes para balancear la ecuación. Siempre hay que balancear la ecuación al terminar de formular los productos.
Aquí tenemos con base a los nitratos. Este coeficiente salió a partir de los nitratos. Son 2 nitratos. Por eso agregamos 2 aquí. Se desbalanceó la plata, no hay problema. Agregamos 2 átomos o 2 moles de plata. Bien. En conclusión, también podremos afirmar que este sólido insoluble de aspecto no muy agradable es plata. Es plata sólida, es plata pura. Lo que pasa, y bueno, si es un metal sólido, quiere decir o debería tener una estructura cristalina tal como lo vimos en la unidad anterior. Sí, lo que pasa es que el proceso de formación de este sólido no está muy bien controlado, es un proceso donde influyen las condiciones de la reacción y entonces el sólido se formó de manera desordenada, la estructura cristalina no se formó adecuadamente. Estos cristalitos son de plata, son muchos cristales de plata que se están formando, pero no están dadas las condiciones para que la estructura se arme de manera como podríamos esperar, lo que marca la teoría de los sólidos cristalinos, es decir, que se repita un patrón definido de característica de los sólidos cristalinos, están muy desordenados. Esto es real, si sucede se le llaman estructuras esponjosas, debido a las condiciones de la reacción. Quizás se pregunten, bueno, ¿podríamos mejorar este depósito de plata? No me gusta cómo se obtuvo, es feo, es desagradable el aspecto. Sí, ustedes pueden controlar el proceso de formación de depósitos de plata modificando algunas variables de la reacción redox para llegar a una estructura compacta como, pues tal como lo estudiaron en la unidad anterior, de las características de los sólidos cristalinos, sobre todo en especial de la estructura cristalina de los metales. Si logramos modificar el proceso, ya vamos a ver un aspecto de una plata como la que ustedes conocen, es decir, una plata de color claro, brillante, dúctil, pero porque ya modificaron la estructura cristalina. Bien, finalmente les dejo aquí un pequeño problema también de aplicación, tomando en cuenta lo que se explicó hace un momento. El problema consiste en lo siguiente: predice si ocurrirá o no una reacción de sustitución simple al sumergir un clavo de hierro. Vamos a sumergir este clavo de hierro aquí en una disolución de sulfato de cobre 2, justifica tu respuesta. Esto se plantea normalmente en los ejercicios en clase o hasta en un examen y también se demuestra en un laboratorio. Así que la próxima vez que se tenga oportunidad experimental ya pueden ustedes hacer una hipótesis y plantear una ecuación balanceada para esta reacción, si es que ocurre, y pueden justificar por qué sí o por qué no ocurrió la reacción. Muy bien, pues aquí finalmente les dejo algunas referencias que pueden consultar para ampliar la información. Por mi parte es todo, muchas gracias por su atención.